Hola chicos, hoy vamos a aprender cómo graficar series temporales con ayuda de Python. Para esto utilizaremos Jupyter, que nos permite crear notebooks que vienen a ser como cuadernillos donde podemos ejecutar nuestro código celda por celda. El primer paso será importar las librerías que utilizaremos para esto. Las principales librerías que vamos a usar en este caso son Pandas, que es una librería que te ayuda a gestionar tus datos de forma que los almacena en un data frame, que es una estructura de datos, y NumPy, que nos ayuda a gestionar las operaciones con números, Matplotlib, que nos sirve para graficar, y Plotly, que es una herramienta adicional que vamos a utilizar para hacer gráficos dinámicos. Bueno, entonces el primer paso después de esto es leer nuestro archivo de datos. En este caso estamos utilizando un CSV o un archivo separado por comas correspondiente a los datos bursátiles recolectados entre el 1 de agosto de 2016 y el 30 de febrero de 2017. Para cargar este CSV en un data frame tenemos que recurrir al comando readCSV. Este lo que hace es leer el CSV y almacenarlo en el data frame, que en este caso estamos nombrando DF. Con estas opciones lo que podemos hacer es decirle que utilice como índice de este data frame la primera columna, que es la columna 0, que la línea de encabezados sea también la primera pila, y el encoding para que no haya problemas al procesar estos datos que están en lenguaje hispano. Entonces, una vez que ejecutamos esto, ya está almacenado en un data frame. Ahora, si queremos mostrar el data frame, podemos ejecutarlo y nos va a mostrar toda la información. Como vemos acá, esta información corresponde a todas las transacciones que se han realizado durante este periodo y tiene variables como el precio de apertura, el precio de compra, la empresa que la realiza, la fecha, la moneda y el monto negociable. Ahora, si queremos seleccionar una columna determinada en el data frame, podemos hacerlo con esta opción. Seleccionamos DF, abrimos los brackets y ponemos el nombre de la columna. Para este caso quiero ver todos los valores que pertenecen a la columna de sector. Entonces, si ejecuto esto, obtengo todos los valores que se encuentran en esta columna. Si quiero agrupar por sector los valores, puedo utilizar una función groupBy. Esta función lo que hace es agrupar las observaciones por el sector. Como hay sectores que se repiten, en este caso podríamos tener mineras, y mineras las agruparía dentro de un solo grupo, y el count lo que hace es contar cuántas observaciones hay por cada uno. Entonces, ejecutando esto, obtenemos un conteo rápido del número de observaciones que hay por cada sector en el que se realizan las diversas transacciones. Rápidamente, viendo esta información, podemos ver que donde hay un mayor número de operaciones realizadas es en el sector de mineras. Otra forma de hallar esto podría ser utilizando la función moda, que nos da el sector donde se han registrado un mayor número de operaciones, como en el anterior comando o en la anterior función. Entonces, después de ejecutar esto, observamos que la moda de esta columna es mineras. Como aquí es donde se encuentra el mayor número de transacciones, vamos a seleccionar solamente las observaciones del data frame que corresponden a las transacciones realizadas en empresas mineras. Esto se realiza de la siguiente manera. Comparamos la columna sector del data frame con la palabra mineras, y esto lo introducimos dentro de dos brackets para que nos muestre el DF que solamente cumpla con esta condición. Al ejecutarlo, vemos que solo nos va a mostrar la información filtrada por mineras. Si nosotros queremos almacenar estos datos, podríamos guardarlos en un nuevo data frame. A este nuevo data frame lo llamaremos dataframes-mineras. Y almacenamos esta información en este nuevo data frame. Entonces, una vez que ejecutamos esto, ya tenemos data frame mineras.
Si lo imprimimos, vamos a ver la información que pusimos previamente arriba. Como ya tenemos todas las transacciones que se han realizado en el sector minero, ahora lo que nos interesa es hacer el mismo procedimiento, pero para agruparlo por empresas mineras donde se realiza la operación. Para esto utilizaremos la columna mnemónico, que es la abreviatura de la empresa donde se realiza la operación. Repetimos el mismo proceso de arriba y vemos que si lo agrupamos por mnemónico y contamos, obtenemos todas las empresas que han cotizado en bolsa y el número de operaciones que han realizado durante este periodo. En este caso compararemos las operaciones de Sauder y de la empresa Cerro Verde. Si queremos mostrar solamente las operaciones que ha realizado Sauder, podemos recurrir a la misma opción que utilizamos previamente. Filtramos el data frame minera, la columna mnemónico donde sea igual a SCCO, y esto lo introducimos dentro de brackets y le ponemos adelante el nombre del data frame. Entonces esto nos mostrará solamente las operaciones que han sido realizadas por Sauder. Para guardar estos datos dentro de otro data frame, lo hacemos de igual forma que lo hicimos con el data frame mineras y lo nombramos data frame mineras SCCO. Este proceso lo podemos repetir para las operaciones de Cerro Verde y lo nombramos data frame minera Cerro Verde, y aquí hacemos la respectiva comparación. Entonces, una vez que grafiquemos estos dos data frames, tendremos el data frame mineras SCCO, que corresponde a toda la información de las operaciones de Sauder, y el data frame mineras de Cerro Verde, que corresponde a todas las operaciones realizadas por la empresa Cerro Verde. Ahora lo que nos interesa graficar, o las variables que vamos a utilizar en este caso, son los precios de apertura de la acción, es decir, con qué precio se ha puesto en el mercado la nueva acción para ser transada. Si imprimimos esto, veremos que nos muestra esta es otra forma de llamar a la columna. Podemos hacer .apert, que es el nombre de la columna, o podemos hacer lo que previamente estuvimos utilizando, que es poner entre brackets el número de la columna. Nos va a botar exactamente lo mismo. Ahora aquí, si nos fijamos al final de esta celda, nos muestra el tipo de objeto o el tipo de dato al cual estamos obteniendo. Según vemos, el tipo de dato es objeto. Nosotros, para trabajar con series temporales, queremos que este dato sea del tipo numérico. Entonces, para convertir este dato, tendríamos que seleccionar la columna e igualarla a una función que lo que hace es convertir estos mismos datos, a formato numérico. Si ejecutamos esto, nos sale un mensaje que lo que nos está diciendo es que se ha creado una copia del data frame en una misma columna. Entonces, al ponerlo o al imprimirlo de nuevo, podemos verificar que se ha cambiado el tipo de datos. Como vemos, ya no aparece objeto, sino float64, que es el tipo de dato que Python utiliza para almacenar los decimales. Repetimos este proceso para Sauder, ya que ya lo hicimos con Cerro Verde, y comprobamos lo mismo. Ya los tenemos en float64. Otra forma de comprobar cuáles son los tipos de datos de nuestro data frame es utilizando esta función info, que la ponemos después de un punto al final del data frame. Ejecutando esto, nos salen todos los tipos de datos de cada columna de este data frame. Como vemos, el precio de apertura ya está guardado como float64, el número de operación también, y la varianza de igual forma. Los otros datos están guardados como objetos.
La segunda cosa que necesitaremos para graficar las series de tiempo será que los datos de fecha se encuentren en un formato datetime. Para convertir a datetime esta columna, utilizamos una función similar a toNumeric, pero en este caso sería toDatetime. Lo hacemos de la misma manera, ponemos pd toDatetime e introducimos la columna que queremos cambiar y luego la asignamos a esta misma columna. Si ejecutamos esto, vemos que aparece el mismo mensaje y al ejecutar de nuevo la fecha, comprobamos el tipo de datos y ya está como datetime 64. Repetimos este proceso para Cerro Verde y confirmamos el tipo de datos. Ya está. Entonces ya tenemos los datos del precio de apertura en formato numérico y la fecha en formato de fechas. Ahora vamos a explicar dos formas de graficar estas series temporales. La primera es utilizando la librería Matplotlib, que es la forma más sencilla, y esta se utiliza de la siguiente manera. Esta primera línea que introducimos aquí es una herramienta que nos utilizará a ver de manera más fácil el gráfico que se va a generar e incluso poder guardarlo directamente. Para graficar tenemos que utilizar PLT. PLT es la abreviatura de Matplotlib, que es la librería que importamos al inicio. Entonces, PLT tiene una función que es plot y el plot recibe, voy a comentar este código, plt.plot recibe el eje X y a continuación el eje Y. Nuestro eje X vendrían a ser todas las fechas que se tienen y el eje Y vendría a ser los precios de apertura de las acciones que estamos graficando. Si ponemos un numeral o un hashtag al inicio de una línea de código, nos ayuda a comentarlo porque no lo va a ejecutar como código. Entonces, en la primera línea estamos graficando la fecha, que es la columna fecha del data frame de Cerro Verde, y el precio de apertura como eje Y. Repetimos el mismo proceso para el segundo data frame y lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer esta instrucción, es que va a graficar ambas series de tiempo en un solo gráfico o en un solo plot. También la estructura PLT puede ayudarnos para definir ciertos settings, como el título del plot, que en este caso sería precio de apertura, la etiqueta del eje X y la etiqueta del eje Y. El plt.grid nos ayuda a generar una cuadrícula debajo del plot y el plt.show es el que finalmente lo muestra. Tras ejecutar esta celda, observamos que nos muestra el gráfico que queríamos hallar. Y como vemos, realizó todas las configuraciones que le pedimos y graficó las series de tiempo en una línea, en un fondo cuadrículo. Entonces, el primer gráfico lo generamos con Matplotlib, pero como les dije, hay otra opción con la que u otra herramienta con la que podemos graficar estas series de tiempo, pero de forma más dinámica. Esta es Plotly. Plotly es una librería que ha sido generada para hacer, como les dije, gráficos más interactivos. Para utilizar Plotly podemos recurrir directamente a su documentación, que se encuentra en la página web de esta herramienta, Plotly, Time Series in Python. Seguimos los pasos que nos dan aquí y podemos copiar este código, que es para setear los atributos de la serie de tiempo, y modificarlos según nuestras necesidades. Entonces copiamos esto y lo pegamos en una celda de nuestro notebook en Jupyter y configuramos el eje X de acuerdo a los datos que queremos graficar. En el eje X, como dijimos antes, estaría la fecha de Sauder, de las transacciones realizadas por Sauder, y en el eje Y el precio de apertura de las transacciones realizadas o de las acciones que vende Sauder. Esto lo nombramos como Sauder Cooper y le asignamos un color y un grado de opacidad. Ese sería nuestro primer plot. El segundo plot sería
este Trace Low, que correspondería a las transacciones realizadas por Cerro Verde. Lo realizamos de la misma manera que con Matplotlib. Le ponemos al eje X la fecha y al eje Y el precio de apertura. Le damos un color diferente y el mismo nivel de opacidad. Para graficar ponemos que data considere estos dos grupos de datos, y para la configuración de las herramientas que se pueden utilizar dentro de Plotly utilizamos este código. Como vemos en la página web, este código nos permitirá utilizar un rango de visualizar los datos por ventanas de tiempo. De esta manera, 6 meses, que nos muestre esta serie de tiempo solo 6 meses, solo un mes o todo. Como nosotros queremos adecuarlo a nuestros propios datos, le vamos a poner acá un mes y la etiqueta 2 meses. Le estamos dando la opción de que nos grafique solamente un mes, que nos muestre solo un mes o nos muestre solo 2 meses. Aquí también podemos configurar el nombre del título y otras opciones más que nos da la opción Plot. Si ejecutamos esto, vemos que se genera un gráfico mucho más amigable a la vista y que nos permite ver los valores a medida que movemos el mouse o el cursor a través de la serie de tiempo. La opción que les dije previamente es la de seleccionar solamente un mes o una ventana de tiempo, que nos muestra solo cómo han variado estos precios de apertura de las acciones durante todo enero. 2 meses durante todo enero y febrero y toda la serie de tiempo aquí. De igual forma se puede seleccionar un rango solamente moviendo esta opción. E incluso la ventaja de Plotly es que te permite editar el gráfico directamente desde su interfaz. Si damos clic a Edit Chart, podemos ver que se abre una nueva pestaña que nos conecta directamente con el gráfico en Plotly. Aquí podemos hacer muchos cambios, como cambiar el estilo de nuestro gráfico. Podemos cambiar los colores de las líneas, el grosor, entre otras opciones. Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado el tutorial y que les sea de gran ayuda.